Hola, muy buenos días. Ha sido un placer atender a este congreso por parte de MAPS, Asociación Multidisciplinaria para Estudios Psicodélicos. Estoy muy agradecido a BIA y a todos los organizadores de el Congreso de Plantas Sagradas para incluir a MAPS. Y MAPS ha sido un apoyador de este congreso desde el inicio. Y ha sido un placer conocer a tanta gente aquí, ver cuánto ha pasando en el mundo del campo de estudios psicodélicos y plantas sagradas. Yo soy Brad Burge, yo voy a introducir a mi compañera Marcela Otalora. Marcela es una de mis héroes personales y su gran humildad, que vamos a ver, es la única cosa que sobrepasa al impacto que ha tenido y sigue teniendo en el campo de la ciencia y psicoterapia psicodélica. Y también en las vidas de muchas personas que yo he conocido y quienes han participado en las investigaciones de MAPS con MDMA y el estrés postraumático. Una colombiana nativa, Marcela trabajó como terapeuta en el primer estudio de MAPS aprobado por el gobierno de España en el año 2000, usando MDMA en conjunto con psicoterapia para el tratamiento de estrés postraumático. Durante los últimos 4 años ha trabajado como investigadora principal para el estudio de fase 2 de MDMA en Colorado y actualmente es la investigadora principal en el estudio de MAPS de MDMA con voluntarios saludables, un estudio que ofrece terapia con MDMA como parte de su entrenamiento a investigadores trabajando en la fase 3. Además, es una de las entrenadoras de MAPS para psicoterapia asistida por MDMA. En el sitio web de su práctica privada, tiene una cita de Leonard Cohen que, en mi opinión, explica mucho sobre su perspectiva. Dice, dentro de todo hay una grieta. Así se entra la luz. Es un honor introducir a ustedes mi estimada colega Marcela Otalora. Muchas gracias. Ha sido un congreso increíble. Qué bueno ver a tantas personas distintas y de tantas culturas diferentes. Agradezco mucho a Vía y todas las personas que lo organizaron y los voluntarios y todos ustedes y Brad. Yo voy a hablar un poco de el estudio que hicimos en Boulder, Colorado de la fase 2. Durante mi presentación voy a mostrar un par de videos que si por favor las personas que lo están filmando, si pueden cortar de filmar durante ese tiempo cuando sea el video de las personas, porque estos participantes me dieron permiso a mí de mostrarlo aquí, pero no públicamente a otros lados. Entonces, sí, por favor, para de grabar cuando esté mostrando los videos de los pacientes. Entonces, me gusta mucho este decir que la ciencia, oh, perdón. Espera un momentico. Que la ciencia es una maravilla en forma organizada. Que siempre es importante saber que hay personas detrás de la ciencia, que esas son las personas que en realidad importan y que hacen los datos que tenemos después. Muchas veces nos olvidamos de esto cuando vemos números y datos y no nos acordamos de las personas que están detrás. La MDMA no es una planta, pero sí en el contexto clínico es sagrado y lo vemos de esta manera, de una sustancia sagrada que puede ayudar a sanar el trauma. En los estudios de la fase 2 hemos tenido muy buenos resultados,
para tratar el estrés postraumático. En nuestro estudio, el 76% de los participantes después de un año todavía no cumplen con criterios para el estrés postraumático y no han habido efectos adversos serios en ninguno de las investigaciones y hemos tenido más de 1,050 personas. Les voy a mostrar un poquito sobre el diseño, los resultados, observaciones clínicas y unas breves videos. El estrés postraumático es algo que separa la conexión de uno mismo y la conexión es fracturada. Ya la persona no es en realidad su esencia, no vive en el presente, es separada de espíritu, de identidad, de percepción corporal. Y esta fractura hace que la persona en realidad no tenga curiosidad y no pueda vivir en el presente. El MDMA tiene la capacidad de sanar esta fragmentación y les voy a explicar un poquito cómo. La MDMA permite que el individuo se conecte consigo mismo de una manera íntima y profunda, muchas veces como por primera vez. Y esta conexión crea un espacio que permite tener una nueva perspectiva sobre el conocimiento del trauma y sobre uno mismo. Al ver el trauma de otro punto de vista, es posible enfrentar partes que han permanecido ocultas y que ahora le hacían falta para poder procesar el trauma de una manera distinta. Uno de los ejemplos de esto es de una persona que siempre se culpó a ella misma en el estudio de no haber podido evitar un asalto físico que la dejó casi muerta. Intelectualmente, ella sabía que no era culpa de ella. Sus terapeutas se lo habían dicho miles de veces. Pero durante el tratamiento pudo conectarse emocionalmente por la primera vez cómo su cuerpo se paralizó durante el evento y cómo ella en realidad no podía haber hecho nada. Y esto le ayudó a ella a sanar esa parte. Oh, perdón. Oh, I'm sorry. Ya estoy. Oh, continúa. Perdón. Sigue. Ok, más. Ok. Perdón. Entonces, los objetivos del estudio de la investigación de la fase 2 para explorar la seguridad y la eficacia de la psicoterapia asistida con MDMA. En este estudio tratamos 3 diferentes dosis, una de 100 miligramos, una de 125 y una de 40. Y la 40 se considera un placebo activo. Y ofrecemos la mitad de eso después de 1 hora y media. Es una investigación doble ciega, que quiere decir que nosotros ninguno sabíamos qué era lo que el participante estaba tomando. También queríamos evaluar los diferentes equipos, porque en el estudio de nosotros teníamos 9 equipos. Cada participante tiene un equipo de 2 terapeutas, una mujer y un hombre. Y también para saber un poquito más de cómo funciona la psicoterapia asistida con MDMA. En cuanto a riesgos, como ya les dije, en investigaciones no hemos visto
efectos adversos serios. Y en la psicoterapia asistida hay mucho menos riesgos, tenemos mucha cautela y sabemos la pureza del producto y la actitud y el entorno físico controlado. Tomamos el pulso y la temperatura corporal cada 4 horas y después por las primeras 4 horas y después una vez por las últimas 4 horas. Cuando toman la MDMA, nos quedamos con ellos por 8 horas. Y después pasan la noche con una persona asistida, entonces no están solos durante ese tiempo. Perdón, siempre se me olvida. La otra, sí, ahí, perdón. Ajá. Los efectos del MDMA. Las propiedades farmacológicas como la prolactina, la oxitocina, el serotonin y otras. Pero les voy a hablar un poquito de estas 3, porque es como un cóctel que ayuda a procesar el trauma. La amígdala, el MDMA reduce la actividad de la amígdala, que quiere decir que la persona tiene menos miedo, entonces puede enfrentar las cosas que no ha podido hacer antes en cuanto a su trauma con más facilidad, porque hay menos miedo. Pero todavía existe el sentimiento, todavía están sintiendo del todo, pero tienen menos miedo. También promueve sentimientos positivos, el oxitocin, la oxitocina. Entonces también ayuda con esa conexión con ellos mismos y con los terapeutas. La serotonina ayuda, tiene una sensación de bienestar y seguridad, aunque están trabajando el trauma y es difícil, no es un trabajo fácil, pero tienen esa seguridad y sentido de bienestar. La prolactina hace que lo relaje, entonces a pesar de que están trabajando el trauma, su cuerpo está relajado y pueden procesar más fácil. Hay interacción entre la mente, el cuerpo y el espíritu que antes han sido fracturados. Y surgen sentimientos de empatía, amor y apreciación. Este cambio puede causar ansiedad, porque a veces es algo nuevo y algo que no, algo que no han experimentado antes, que no han sentido antes. Entonces los participantes se conectan con ese dolor que han sentido porque se dan cuenta de que al tratar de desconectarse del trauma, de no sentirlo, se han desconectado de sí mismo y ya no saben quién son. En esta terapia asistida con MDMA, lo decimos que es una reunión de todas las partes de la persona, que todas las partes están invitadas, las partes que han sido fracturadas, las partes que han estado en guerra consigo mismas, las partes que contienen la esencia de ellos y las partes que cargan con el trauma. Todos son invitados a procesar y a tener ese sentido de presencia de integridad. ¿Okay? Entonces, este es un poquito del proceso que hacemos. Hacemos evaluaciones, primero, que son para mirar a ver si sí pueden calificar para estar en el estudio. Después de las evaluaciones y estar aceptados, entonces tienen 3 secciones preparatorias que son de 90 minutos cada una vez a la semana, por 3 semanas. Los triángulos amarillos son las secciones experimentales. Entonces, después de 3 preparatorias tienen la primera experimental, que es la de la medicina y se quedan 8 horas. Al siguiente día, después de haber estado con ellos 8 horas, pasan la noche en la clínica y al otro día empieza
la integración, que es muy importante en este trabajo, poder integrar lo que ha pasado y lo que han sentido durante esas 8 horas. Entonces hacemos 3 de integración y después al mes hacemos la siguiente experimental. Y ahí, cuando ven ahí después de las 3 integración, está donde quebramos el ciego y nos damos cuenta que tomaron. Las personas que tomaron 100 o 125 tienen una más experimental y 3 de integración. Y las personas que tuvieron 40 pueden empezar de nuevo y tener 3 tratamientos con MDMA con dosis de 100 y de 125. Hacemos evaluaciones a los 2 meses y a los 12 meses. ¿Ok? En las características de los participantes, tuvimos 28 personas, mujeres 21, hombres 7. El promedio del CAPS, que es como que es la escala para determinar cómo tienen de estrés postraumático, es una escala de 136 puntos y tienen que tener 50, que quiere decir que tienen estrés postraumático crónico. Y para nosotros, bueno, el promedio de 92 es muy alto. Entonces, personas que tienen bastante, que han sufrido bastante con el estrés postraumático. Y el promedio de la duración del estrés postraumático de 28.9 años y la edad entre 22 y 65. La próxima, esta es la sala de tratamiento. La próxima. Aquí estamos con una de las pacientes. Usamos música durante todo el tiempo y a veces la escuchan en la sala y a veces ellos mismos la escuchan. Y tenemos periodos que están adentro y están con ellos mismos y periodos hablando. Tenemos periodos de los 2 en esas 8 horas. ¿Ok? El punto de referencia más importante de los terapeutas es reconocer que todos tenemos el derecho a sanar y que en todos existe una inteligencia innata, que con dada seguridad, espacio y oportunidad nos informa y nos dirige hacia la luz. Esta inteligencia oculta por el trauma surge durante el tratamiento y permanece presente y activa. Y las personas empiezan a dar cuenta que sí saben lo que ellos necesitan. Y nosotros como terapeutas sabemos que ellos son los que saben más de cómo sanar, que nosotros no somos los expertos, que ellos son los expertos. MDMA desarma las estructuras defensivas y el resultado es flexibilidad y aceptación. Y aceptación es muy importante porque es aceptar el trauma, no es deshacerse del trauma, es aceptar lo que pasó y ver cómo lo pueden integrar para que tengan una vida mejor. Ok, aquí es donde voy a mostrar la primera. Okay. El acuerdo terapéutico que tenemos es tener una mente de principiante, que no sabemos nada, que estamos dispuestos a estar presente con la persona en todo lo que salga en ese momento y que lo que salga es importante, aunque a veces no sabemos por qué ni qué es. El amor, siempre presente. Acoger sin poseer. La empatía. Y la empatía es algo importante. Una de las cosas que
Muchos terapeutas me dicen, me preguntan, pero ¿cómo hacemos en realidad, cómo se enseña la empatía? Y la empatía surge cuando uno está presente con alguien y le da el espacio para poder saber su historia. Y al saber su historia y estar presente con esa historia, la empatía surge. El experto del proceso es el paciente, honrando que lo que surge y siguiendo hacia entendimiento, de poder entender que a veces no se entiende en ese momento, pero después vas a saber qué es. Suspender nociones preconcebidas, que lo que nosotros creemos que le va a ayudar a la persona es como dejar eso en la puerta y demostrar la fuerza interna en vez del dominio externo. Los temas terapéuticos que surgen son transpersonales. A veces las personas se conectan con algo más grande de sí mismo y a veces con una conexión de espíritu y renacimiento. Ideación suicida. Esto también sucede y sucede porque cuando las personas se dan cuenta que tienen una perspectiva distinta sobre el trauma, esto es difícil y se dan cuenta de cómo han vivido sus vidas con ese trauma. Entonces, a veces esa ideación sucede porque es lo que ellos querían hacer cuando el trauma estaba sucediendo. Y tenemos que empezar a enseñarles que tal vez esa conexión con esa idea de suicida era algo que tenían antes, cuando le estaba sucediendo el trauma y no en el presente. Transferencia, a veces hay bastante transferencia con los terapeutas porque son hombre y mujer, entonces hay como mamá y papá un poquito, y poder trabajar eso también, trabajarlo de una manera positiva. Los roles familiares es importante porque muchas veces las familias tienen roles con estas personas que han sufrido, entonces es como el paciente, la persona que cuidamos. Y cuando esa persona ya no necesita ese cuidado, muchas veces es difícil para la familia saber cuál es el rol nuevo que tienen con las personas. Y la inteligencia innata. Okay. El individuo surge después del tratamiento con una conexión con la esencia propia, una perspectiva más clara hacia el acontecimiento del trauma, una seguridad que está más presente, integridad, se pueden imaginar un futuro, el trauma ya no es el único enfoque, la aceptación y la pena del tiempo perdido. Y esta parte es importante porque sufren bastante con esta parte y la integración es parte de ver cómo pueden seguir viviendo y integrando esa pena también. Esta es una de nuestros participantes. Me respeto a mí misma por todo el dolor que he sufrido y me sorprende gratamente que aún pueda sentir alegría, gratitud y amor. Sigo siendo yo aquí y ahora intacta. Si pueden parar de filmar, gracias. Esto es un poquito de lo que había hablado sobre la escala de gravedad de los síntomas del estrés postraumático. Aquí a la izquierda están los números, va hasta 136. El promedio de nosotros de 92. La raya amarilla es las personas que tomaron 100, la roja 125 y la azul 40. Las rayas verticales son los tratamientos.
primer tratamiento cuando empezaron y al segundo tratamiento. Entonces, las personas que tomaron 100 y 125 continuaron a la tercera vez, y las personas que tomaron 40 hicieron 3 con 100 o 125. Y pueden ver que el promedio bajó a más o menos 24. Esta es una escala de depresión y también se puede ver más o menos lo que pasó y cómo bajó la depresión. Subió un poco en la segunda sección de las personas que tomaron 40. No sabemos exactamente por qué, pero yo creo que también era el pensar que tenían solamente una más después de haber estado con nosotros por 6 meses y medio. Pero no sé si eso sea verdad. Esta es una escala de disociación que también bajó. Y la próxima es el promedio de todas las fases 2 que ha hecho MAPS. Son 6. Este es el promedio de todas. Hay otro estudio que dio 75 miligramos, pero este es el promedio de todos combinados. Y esto es más o menos, y estos son los efectos, la lista de efectos secundarios que hemos visto más frecuentes. La ansiedad, y parece que los que tomaron 100 tuvieron más ansiedad que los de 125. Falta de apetito es muy común, tensión muscular, fatiga, dolor de cabeza. Okay. Y este y este es el último video, sí. Ok, vamos a abrir la palabra para hablar de este diálogo que las sustancias sintéticas son sagradas en un contexto clínico. Creo que es un diálogo muy novedoso en México. Quien quiere se anima a venir aquí a hacer el comentario. ¿Sí? Decir el nombre porque estamos grabando. Chequeando. Sí. Un gran comentario. Yo soy Rodrigo Pérez. Mucho gusto, Marcela. Me han hablado bastante de ti. Un comentario y una pregunta relativamente concisa. Yo también considero que las sustancias sintéticas psicodélicas también son sagradas. No son plantas, pero son sagradas. Brad habló de tu humildad, pero yo creo que no te haces justicia por ser tan humilde. Entonces, con tu trabajo te felicito mucho porque estás rompiendo un paradigma de los tratamientos que tenemos para el estrés postraumático. El objetivo actual de los tratamientos es separar esa valencia emocional de la memoria. Y yo creo que con un catalizador como el MDMA estás rompiendo ese paradigma, incorporando las emociones y teniendo resultados maravillosos en tan poco tiempo. Entonces, felicidades, ¿no? De entrada por eso. Y en segundo lugar, una pregunta, si ustedes han encontrado alguna, que el tiempo desde la aparición del trauma, bueno, desde la experiencia traumática a que recibieron este tipo de terapia, influye en los resultados. Vamos a esperar hasta el final. Can you take the question? Rodrigo, puedes venir. Solo quería decir que uno de los objetivos de esta conferencia es promocionar el desarrollo del campo de investigaciones psicodélicas en México. Entonces, hay creo que 3 personas dedicadas a este tema en México. Una es Anya, que está intentando hace 4 años conseguir los permisos de COFEPRIS para hacer un análisis clínico de la ayahuasca, de los potenciales terapéuticos de la ayahuasca. Y los otros 2 se nos aparecieron en la conferencia, el Rodrigo y Víctor. Entonces, quizás puedes decir algo sobre el campo en México para que ellos sepan, ¿no? Y la necesidad que necesitamos apoyo
dinero y legitimidad para el desarrollo de este campo aquí. Claro que hubo los pioneros, ¿no? Como Salvador Roquet, pero hubo un hiato gigante, ¿no? En todo este desarrollo. ¿Puedes hablar algo de eso para la gente? Sí, pues de manera breve, yo creo que las mayores fronteras que nos hemos encontrado aquí en México han sido fronteras legales, fronteras en las cuales, pues ya habíamos mencionado en algunas pláticas anteriores, en las cuales las sustancias, los compuestos psicodélicos están encasillados en un sustrato al cual no pertenecen, ¿no? Junto con otras drogas, junto con otras sustancias que han probado ser nocivas cuando los psicodélicos han mostrado serlo completamente lo contrario, ¿no? Yo creo que esa es la mayor limitante ahora y la razón por la que muchos de nosotros estamos aquí reunidos, ¿no? Desencasillarlos de eso y pasarlos a una clasificación mucho más noble, ¿no? Que nos permita investigar sus efectos, que nos quite esta barrera y que por lo tanto nos permita llegar a más personas, a más población que pueda ser potencialmente beneficiada por ellos, ¿no? Entonces, pues agradezco la organización de este congreso cuyo objetivo ha sido cumplido, yo creo, hasta el momento. Felicidades. Vamos a escuchar para que ellos sepan, ¿no? Cuáles son las preocupaciones en México. Hola, ¿qué tal a todos? Marce, muchas gracias por compartir con nosotros esta investigación tan bonita. Por mi trabajo como monitor clínico, he podido ver muy de cerca todo el desarrollo clínico de nuevas terapias y nuevas moléculas para los pacientes de todo el mundo. Me surgen muchas preguntas, pero creo que la más importante acá sería con respecto a lo siguiente. Ayer nos platicaban sobre el hecho de que absurdamente bueno, en una especie de bipolaridad absurda y muy bonita también, a las Fuerzas Armadas que sufren de estrés postraumático en México se les trata con MDMA. Pero la pregunta va más hacia si en México, si existe esta posibilidad de acceso a los pacientes mexicanos con estrés postraumático para participar en estos estudios clínicos que están realizando. Esa es mi pregunta, gracias. Rapidito, ¿tu nombre? Hola, mi nombre es Giovanni y quisiera compartir rápidamente la experiencia que hemos tenido en investigaciones que hemos realizado en Rusia. Digamos que es muy interesante poder conectar esa experiencia de lo que se está haciendo en México como con un lugar que aparentemente está un poco lejano, pero que tiene también toda esta cuestión de los psicoactivos, en especial de los sintéticos. Hemos tratado de sacar un poco el endimate de la cultura rave y tratar de llevarlo como a esta cuestión de entender la capacidad sanatoria que tiene. Hemos trabajado con muchas personas que lo utilizan en las fiestas, en los rave, y tratar de entender qué tipo de experiencias ellos han tenido. Y hemos encontrado algo muy hermoso y es que muchas personas a través de la danza y a través del baile pueden tener este tipo de experiencias súper profundas consigo mismos. Y pues bueno, eso era como un poco lo que quería compartir. Si alguien al final quiere platicar un poco de esto, porque me parece muy importante poder traer esa experiencia de Rusia y conectarla con lo de México. Gracias. Bueno, es el segundo que conocemos que hace investigación aquí, Víctor. Perdón. Hola, soy Héctor. Y quisiera saber cómo lo hacen para evitar o qué hacen con la disforia producida por la abstinencia al MDMA después de 2 o 3 días. ¿Y puedes decir también cuál es la investigación que haces en México? Ok, mi investigación principalmente son los factores neurobiológicos que están relacionados con la motivación aversiva y cómo pueden ser tratados con los psicodélicos. La pregunta es, ¿qué hacen con la disforia producida por la abstinencia al MDMA o cómo le evitan? El Blue Tuesday o Tuesday Blue que le llaman a veces. ¿Qué hacen con eso? Mándeme. No, la disforia, the aversion of abstinence of MDMA. Okay. Sí, buenos días. Soy Alida.
Yo trabajo en Guadalajara, en el Hospital Civil. Tengo pacientes en tratamiento para dolor con cannabis. Trabajo en la clandestinidad, ¿sí? Y hago investigación clínica. Gracias. Mi pregunta va enfocada a los pacientes que trata usted, doctora. ¿Se pueden considerar curados o tiene que seguir un tratamiento, o en su experiencia, en cuánto tiempo tiene que volver a realizar la sesión? Esa es mi duda. ¿Sí? Gracias. Hola, me llamo Paula y mi pregunta es sobre el papel de la trauma intergeneracional y si se ve que hay como un rol fuerte en la segunda fase de los estudios. Es una prueba de memoria para Marcela todo eso. Miss Andrei, chào Andrei, chào Dr. Kelsin Jumin, I am the my from Hong Kong. Vì truyền chiến hiện theo bản tin tiền doctori bác đầu ní xin cáo tí ông cần là bố thằng để xin thì cũng bảo phá cố tuồng en cao à dân đi lên ông muốn thay rồi. Y chúng ta đã có một bản tin khi phải dân thể ông núp hạ làm mắc ở trên bộ. Traducción. Tiene utila ese tema du confac tinga auden en cerebri acudament para recuperando a people person y combati de enfermi. Gracias. Marcela, lo que puedas en 10 minutos. En cuanto a la pregunta sobre el estrés postraumático complejo, creo que esa era la pregunta, como las personas que lo tienen más, como que lo han sufrido desde niños, o las personas que lo han tenido solamente por una experiencia, y no notamos la diferencia en cuanto a los resultados sobre las personas que habían sufrido por muchos años, o las personas que habían tenido tal vez un incidente. Las personas que han sufrido estrés postraumático por las Fuerzas Armadas, es muy importante poder trabajar con estas personas. Ahora en Colombia, ojalá vamos a tener un estudio pronto que va a trabajar exactamente con esas Fuerzas Armadas. Pero ahora en Estados Unidos, en la fase 3, tenemos 14 sitios donde vamos a hacer el estudio de la fase 3, 2 no en Estados Unidos, 1 en Israel, 1 en Canadá y el resto en Estados Unidos. Y vamos a tener, creo que son 200 pacientes en total. Entonces, no es mucho, porque ya la lista de espera es de más de 20,000. Y el comentario sobre las personas que también lo toman recreativamente, creo que sí es cierto que que es muy bonito lo que se puede sentir tomándolo en recreación, y también es algo de tener cuidado, porque muchas de las personas que van al hospital después de tomar MDMA en una forma recreativa es por ansiedad, y esa ansiedad es casi siempre porque algo surge que ellos no lo estaban esperando, un trauma escondido, algo que ellos pensaban que iban a estar muy bien, iban a sentirse bien, y no hay nadie ahí que los pueda ayudar de una manera adecuada, entonces terminan en el hospital. Entonces también es importante saber esa parte, que hay que tomarlo con cautela.
No puedo leer. Yo creo que una de las preguntas era lo que se puede sentir con si abrumados los pacientes después de la medicina. Y como nosotros estamos tanto con ellos, tenemos la parte de integración y también hablamos con ellos por teléfono por 7 días después de cada tratamiento y estamos pendientes de ellos y los vamos a ver y nosotros siempre estamos dispuestos a ir a verlos si sienten lo que estén sintiendo y que quieran que nosotros estemos ahí. Entonces, para estas personas en el estudio, tienen bastante apoyo, no solamente de sus familias, pero también de nosotros. Entonces, no hemos visto mucho esa parte.